El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17 al versículo 19. Así dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Podemos sentarnos. Somos santificados por causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la verdad que expusimos y meditamos la semana pasada. Que la razón por la que podemos ser santos, la razón por la que podemos ser santificados es porque nuestro Señor Jesucristo se consagró, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo se consagró, se encarnó, vivió una vida santa, murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación, ¿sí? Él murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Pero lo hizo también para nuestra santificación. Sin el sacrificio de Cristo no podemos ser santos. Y lo vimos en el versículo 19, cuando dice, por ellos yo me santifico, yo me consagro a mí mismo para que ellos también sean santificados. Entendiendo esa verdad, que nuestra santificación es posible por causa de la obra perfecta y consumada de nuestro Señor, entonces podemos avanzar a otros puntos, a otras enseñanzas de la santificación. Pero si olvidamos este punto, hermanos, corremos el riesgo de caer en obediencia legalista, o caer en obediencia basado en nuestras fuerzas, o caer en una obediencia que pesa en lugar de deleitar. Pero si entendemos bien que nuestra santificación es por causa de la obra de Cristo y que nosotros en unión con Cristo podemos ser santificados, entonces las enseñanzas que vienen, hermanos, son enseñanzas que promueven una santidad evangélica, una santidad fundada en el Evangelio, fundada en la cruz de Cristo, sin el cual no tenemos ni una gracia, ni una bendición espiritual. Pero estando en unión con Cristo tenemos todas, y la santificación es una de ellas. Ok. Si eso está bien clavado en nuestras mentes, porque si no, puedo seguir insistiendo en eso, pero presuponiendo que ya está bien clavado eso en nuestras mentes, me gustaría pasar a considerar otra enseñanza que se desprende de estos tres versículos, particularmente el versículo 17 y 19, cuando nuestro Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hay dos cosas que se enseñan aquí, al menos dos, siempre hay más. ¿Sí? Siempre hay muchas cosas más que considerar, muchos puntos que se pueden tocar, pero nuestra intención es enfocarnos en los dos principales. Ahora, no lo lograré hacer en un solo sermón, de manera que es dividido en dos. ¿Cuáles son estas dos cosas? Bueno, la primera es que Jesucristo ora por nuestra santificación. Jesucristo ora para que seamos santificados. Ya vimos cuánto desea nuestra santidad, ¿sí? ¿Cuánto la desea, hermanos? ¿Hasta qué punto la desea? Hasta el punto que se consagró para nuestra santificación. Hoy me gustaría presionar sobre esta realidad, que Cristo espera nuestra santificación.
Ahora, la otra verdad que se desprende de aquí es que la forma en la que se logra nuestra santificación es por medio de la verdad. Esto es la palabra de Dios. Pero ese sermón será para la próxima semana. Hoy me gustaría enfatizar esto. En primer lugar, que los creyentes necesitan ser santificados. Distingamos para entender. Es una de los elementos esenciales de la buena teología. Distinción. Distingamos esto. Somos santificados de una forma definitiva en el momento de nuestra conversión o la regeneración. Abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, del Espíritu, para obedecer y ser rociados. Quiero que pongan su atención en estas palabras. Dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Todos aquí nacimos con un corazón corrupto, y si tú no estás en Cristo, ese corazón aún lo posees. Pero todos nacemos con ese corazón, un corazón corrupto, un corazón que no quiere obedecer los llamados de Dios. Contrario a lo que cantábamos en el Salmo, el corazón corrupto no se deleita en sus estatutos. Entonces, un día viene el Evangelio a nosotros. ¿Y qué nos dice el Evangelio a nosotros? Nos dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y qué hacemos cuando escuchamos ese llamamiento? Si tenemos un corazón malvado, ¿qué hacemos? Lo rechazamos. Por eso hasta el día de hoy tú lo rechazas, porque tienes un corazón malvado, un corazón que se opone al mandamiento de Dios. ¿Qué tiene que pasar para que tú y yo podamos obedecer ese llamamiento? Bueno, hermano, lo que pasó es que el Espíritu Santo nos santificó. El Espíritu Santo hizo una obra de gracia en nosotros, en donde transformó nuestro corazón, y por lo tanto, cuando escuchamos el mandamiento del Evangelio, atendimos. Y cuando decía, cree y arrepiéntete, creímos y nos arrepentimos. Bueno, esta santificación es llamada, por lo tanto, definitiva. Es una santificación que ya se realizó. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 6 para confirmar esta verdad por medio de la palabra. 1 Corintios capítulo 6. Y lean conmigo el versículo 11. Bueno, aquí está exponiendo que no juntarse, que tengamos cuidado con aquellos que se dicen cristianos, pero son avaros, fornicarios y demás. Y escuchen esto. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Pueden ver? Dice, antes eran fornicarios, idólatras, etcétera, pero ya fueron lavados y ya fueron santificados por el Espíritu, de tal forma que están cortados de esa conducta, ya han sido renovados. Bueno, de hecho nuestro Señor habla de este tipo de santificación en Juan capítulo 13. ¿Recuerdan cuando está lavándole los pies a los discípulos y el apóstol Pedro al principio dice, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Y le dice, sí, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces comenta, bueno, no solo los pies, sino todo. Y él comenta, no, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros estáis limpios. Y después comenta, aunque no todos, refiriéndose a Judas. El cristiano ha sido santificado de una forma definitiva.
de tal forma que su corazón ya fue transformado. No obstante, los pies se ensucian, si queremos verlo así. No obstante, el cristiano todavía necesita ser santificado de una forma progresiva. Entonces, distingamos. El cristiano ha sido santificado definitivamente cuando el Espíritu Santo lavó nuestros corazones y los transformó para que pudiésemos obedecer el llamamiento. Pero el Espíritu Santo sigue obrando una santificación en nosotros progresivamente. Bueno, lo que tenemos en Juan 17, versículo 17, es la oración para que los discípulos sean santificados. ¿Definitivamente? No, ya fueron santificados, ¿verdad? Ya fueron santificados por el Espíritu Santo y evidencia de esto es cuando obedecen su voz. Ya han sido regenerados, ya han sido lavados. Jesucristo está orando aquí por la santificación progresiva, la santificación continua que los discípulos deben estar experimentando. Ok, meditando en esta verdad, hermanos. Meditando en este texto, me di cuenta en mi propio corazón que hay una gran necesidad, tanto en nuestra iglesia como en el cristianismo contemporáneo, pero yo predico sí para el cristianismo contemporáneo, pero mi predicación es primeramente para la iglesia. Ese es mi deseo. Mis sermones van hechos de acuerdo a la necesidad de la iglesia, esta iglesia local y las iglesias locales en las que puedo servir por la gracia de Dios en los diferentes estados. Pero cuando se predica un sermón, se hace para nutrir esta iglesia. Bueno, pensando en esta iglesia, hermanos, pensando en la propia condición de mi alma, me di cuenta que el tema de la santificación es, aunque no descuidado, hermanos, un poco limitado, si queremos verlo así. Cuando nuestro Señor dice, santifícalos, debemos maravillarnos de que dentro de todas las cosas que Cristo pudo pedir por su iglesia, dos cosas moraban en su corazón en el día de su despedida. ¿Cuál es la primera? Guárdalos. Y la segunda, santifícalos. Hermanos, la santificación es uno de los deseos principales de Cristo para nosotros. Pero me temo que muchas veces estamos demasiado limitados en este aspecto. Y hay al menos dos áreas en las que encuentro deficiencia en nuestro entendimiento de la santificación. Y déjenme hacerlo evidente antes de comenzar la exposición tal cual. Dos áreas en las que encuentro deficiencia en nuestra santidad personal como iglesia son estas, hermanos. Uno, pienso que enfatizamos mucho y correctamente así, que la santificación consiste en morir al pecado. Y digo correctamente así, porque somos llamados frecuentemente y constantemente a morir al pecado. ¿No dice el apóstol Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros? ¿No dice, no reine pues en vosotros el cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias? ¿No dice, hermanos, que vivamos libres, no como la corriente de este siglo? ¿No nos dice que mortifiquemos, que matemos el pecado, que no permitamos que tome dominio? ¿No nos dice que huyamos de las pasiones juveniles? Claro, la santificación tiene un aspecto negativo que consiste en abandonar el pecado, de alejarnos de las cosas del mundo, de luchar el pecado en nuestro corazón, de no darle cabida, de alejarnos de la mundanalidad. Todo un sermón se dio respecto a eso, ¿recuerdan? Aquel sermón que se resume diciendo, no seamos mundanos. Ok,
aunque esa parte es correctamente enfatizada, no debemos olvidar que la santidad es más que eso. La santidad consiste en la transformación de nuestro ser a la imagen de Dios en Cristo Jesús. Y es eso en lo que me gustaría enfocarnos. Porque cuando nuestro Señor dice, santifícalos, no solo está pidiendo que los guarde del pecado. Eso es lo que se refería antes, ¿no es cierto? Cuando dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero Padre, no solo te estoy rogando que los guardes del pecado y del mal, te estoy rogando que los hagas santos. Por eso dijo Thomas Manton muy acertadamente, el que se guarda del pecado es victorioso, pero no necesariamente santo. Ser santo es ser hechos a la imagen de Dios en Cristo Jesús. Y eso me gustaría tratar esta mañana. Un llamado a la iglesia a perseguir no solo la lucha en contra del pecado, sino un llamado a perseguir positivamente la santificación de nuestras vidas. Un llamado a buscar la imagen de Dios en nosotros. Y esto se vincula con la segunda área de deficiencia que pienso que solemos tener. No solo es que solo vemos la santificación muy limitada a veces a solo la parte de la mortificación. En segundo lugar, hermanos, pienso que tenemos un concepto de la búsqueda de santificación mística en el mal sentido. Pensamos que la santificación es algo en lo que somos pasivos y simplemente se recibe. No. Hoy quiero que veamos que a la luz de lo que significa ser santos, debemos ser agresivos en la búsqueda. Así que quiero poner una carga pesada en nuestros hombros esta mañana. Pero quiero terminar mostrando que esta carga pesada en realidad ya la llevó Cristo. Porque por Cristo podemos ser santos, hermanos, y entonces la santificación no tiene que ser una carga, sino un deleite, porque Cristo nos da su santificación. Así que déjenme lograr estos dos pasos en este sermón. En primer lugar, enfatizando lo que significa ser santos para intentar trabajar en estas dos deficiencias de nuestro concepto de la santidad. Y después déjenme dar instrucción y consolación a la iglesia de Cristo, porque iglesia, el yugo de Cristo es ligero. Su carga no es pesada, es ligero. La santificación no debe ser una carga, no debe ser algo que es difícil. Bueno, no que sea fácil, pero no es algo que conseguimos en nuestras fuerzas. Ok, comencemos. Y quiero hacer desde el principio claro que para este material, los puntos que Anthony Burgess propone en sus sermones de Juan 17 han sido de mucha ayuda. Él propone 8 aspectos de la santificación que no debemos ignorar. Bueno, yo me enfoco solo en 5, ya que creo que en unos es un poco repetitivo. Déjenme enfocarme en 5 aspectos de la santificación que no debemos olvidar, aparte de la mortificación del pecado, ¿sí? O sea, debemos mortificar y matar el pecado, pero hay otras áreas que implica la santificación. En primer lugar, debemos buscar una santificación intensiva. Una santificación intensiva. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, por la gracia del Espíritu Santo, ahora tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu ahora está en nuestros corazones, cuando antes solo había maldad. El cristiano tiene la responsabilidad de hacer crecer estas obras de gracia en él. Hermanos, ser santo significa crecer en el amor. Ser santo significa crecer en el gozo. Por eso el apóstol Pablo, cuando está exhortando sobre los dones espirituales, en el capítulo 12 en adelante a los de la iglesia de Corinto, está diciendo,
El que tiene este don, que lo haga con excelencia. El que tiene el don de consolar, que consuele a muchos. El que tiene el don de la palabra, que lo hable constantemente. El que tiene el don de liberalidad, que lo haga con deseo, que lo haga con gratitud. Y esas son sus exhortaciones. Crecer en el amor, crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Así que ser santo significa pasar de un estado de niñez a un estado de madurez. Inicialmente en nuestro caminar se implanta el amor, la paciencia y el fruto del Espíritu, pero nuestra labor es crecer en ellos. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, que él oraba para que fuesen ensanchados en sus corazones a fin de poder amar más a su Señor. Esta es nuestra responsabilidad en la vida cristiana, hermanos. Crecer en nuestro amor para con Dios, crecer en nuestro temor a nuestro Señor, crecer en nuestro entendimiento de la doctrina, crecer en nuestra fe. Acompáñenme a Colosenses, donde el apóstol Pablo está orando para que las bendiciones iniciales que ya tienen los creyentes se ensanchen, se profundicen. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Su llamado, su oración es, iglesia, es mi petición, iglesia de Colosas, es que puedas crecer en tu amor, en tu entendimiento, es que tu corazón se ensanche, es que puedas tener mayores frutos. Lo mismo que en Efesios capítulo 3. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 3. Nuevamente orando, el apóstol Pablo dice, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué ora? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Hermano, estamos llamados a profundizar en todas las gracias que Dios Espíritu Santo ha implantado en nosotros. Yo sé que va a venir una pregunta frecuente en estos puntos que vamos a ver. Y la pregunta va a ser, ¿y cómo? Sean pacientes porque vamos a llegar a una breve sección en este sermón sobre el cómo. Y el próximo sermón será dedicado a toda esa pregunta, el cómo. Pero lo que quiero que quede claro ahora es esto, hermanos. Y deseo que el Espíritu Santo, y esa fue mi oración con este sermón. Dudé si dar este sermón en dos partes o en una, tenía dudas, pero terminé decidiendo hacer esto, rogando a Dios Espíritu Santo que implante esto, hermanos, que podamos salir aquí con una convicción. Dios quiere que crezca en santidad. No solo quiere que esté mortificando el pecado, quiere que esté buscando más y más la imagen de Cristo. Quiere que profundice en el amor, quiere que profundice en el gozo en mi vida cristiana, quiere que profundice en mi gratitud a Dios, quiere que profundice y crezca en mi servicio. Por ejemplo, aplicando este punto de que Dios quiere que crezcamos intensivamente en las gracias que ya tenemos, podríamos aplicarlo a la ley de Dios.
Hermano, yo sé que ya obedeces la ley de Dios, nunca perfecto, porque sabemos que no. Y tú preguntarás, ¿y cómo puedes no obedecerla perfecto y pensar que estás en paz con Dios? Porque nuestra obediencia a la ley no es para tener el perdón de Dios. Nuestra obediencia a la ley es porque ya tenemos el perdón de Dios. Nuestro perdón se consiguió en la cruz. No obstante, somos santos y por la gracia del Espíritu Santo y ahora deseamos obedecer. Hermano, sé que ya obedeces, pero el llamado de Dios a la luz de esta realidad de que debemos crecer intensivamente debemos obedecerlo cada vez con un corazón más puro y sincero. Ese fue el llamado del Señor en el Sermón del Monte. De hecho, lo que estoy intentando hacer en este sermón es resumir los 60 sermones del Sermón del Monte, porque de eso trata el Sermón del Monte, de decir, tenemos una ley y debemos crecer en nuestra espiritualidad. Debemos esforzarnos por ser hombres espirituales, no de forma legalista, sino dependiendo de la gracia que hay en Cristo. Por eso dice, no solo te mando a que no mates, te mando a que no lo odies en tu corazón, porque en el momento en que no matas, pero odias, violas la ley del Señor. Él nos manda a que la obediencia a la ley no solo sea a la letra, sino al espíritu del mandamiento. Hermanos, ¿cómo estamos en estas áreas de nuestro crecimiento espiritual? ¿Estamos buscando diariamente seguir ensanchando las gracias que hay del Espíritu en nosotros? ¿Estamos intentando picar y picar en el suelo a fin de que el amor que ya tenemos por Dios se ensanche? ¿Que el conocimiento que ya tenemos de Cristo crezca? Y que crezca no intelectualmente solamente, pero espiritualmente. ¿Estamos meditando los mandamientos de Dios para buscar que su ley sea formada en nuestros corazones y de esta forma le obedezcamos sinceramente en todo? Bueno, no solo debemos crecer en santidad intensivamente, sino extensivamente en segundo lugar. Extensivamente. Y lo que quiere decir Anthony Burgess por esto es, además de crecer en las gracias que son evidentes en nosotros, debemos procurar y fomentar aquellas que no son tan naturales en nosotros. Hermanos, puedo decir que aunque las gracias del Espíritu Santo están todas en nosotros en forma de semilla, no obstante su realización no está siempre en el mismo grado. Por eso es que alguien puede ser más inclinado a tener paciencia que gozo, quizá. Por algo alguien puede ser inclinado a tener más amor que a tener paz, quizá, en su corazón. Bueno, nuestro llamado a ser santos es expandirnos. Por eso dice el apóstol Pedro, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Somos llamados a avanzar en aquellas áreas que no tenemos demasiado fruto. Por ejemplo, abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que el llamado a ser santo está en todo el Nuevo Testamento. Colosenses 3, versículo 12. Quiero que noten una palabra clave aquí. Dice, vestíos pues. ¿Por qué tiene que llamarlos a vestirse? Bueno, el llamado es, no se conformen a tener las gracias que por el Espíritu Santo y su gracia es más natural en ustedes tener, sino vístanse de aquellas que les falla, aquellas en donde tienen decadencia. Versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. ¿De qué se deben vestir? De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. A ver, ¿no están estas gracias ya en nosotros? Sí, por la gracia del Espíritu Santo tenemos mansedumbre, humildad, pero hermanos, ¿no es cierto que muchas veces nos falta conquistarlas más de tal forma que el apóstol Pablo tiene que decirnos,
vístanse de ella, pónganselas, levántense durante su día. Durante la mañana y busquen el rostro del Señor y viendo cuál es su deficiencia, clamen diciendo: Señor, Espíritu de Dios, vísteme de humildad, vísteme de esta paciencia. No solo quiero no tener este pecado, quiero vestirme de la imagen de Cristo que por tu Espíritu Santo me ha sido dado. Este es un llamado a cristianos. Si tú no estás en Cristo, esto no es posible para ti. Esto es un llamado para el que está en Cristo. Y no solo les llama a que se vistan de estas virtudes. Miren el otro mandamiento, versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Hermanos, como cristianos ahora podemos perdonar, sí, pero a veces es difícil y por eso tenemos que vestirnos de humildad para poder perdonar, para poder soportarnos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra su hermano, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero para eso os tenéis que vestir, dice. Para eso tienen que conquistar, tienen que ir por esas gracias que les faltan. Tienen que ser buscadores. Tienen que ser intencionales. Tienen que caminar con intención por estas gracias. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Hermanos, quiero que este texto traiga algo a nuestra mente que pienso que es una de las cosas más importantes para entender la santidad en el cristiano. Porque escucho frecuentemente que, y a todos nos pasa, que viene alguien y dice: hermano, estoy teniendo falla en esto, quizás está demostrando que no estoy en Cristo. Y ese acto es muy sincero, de un corazón limpio, de un corazón que tiene dudas. Pero mi llamado muchas veces, mi conversación con estos hermanos termina siendo esto: es que no pensemos que la vida cristiana es simplemente que yo me siento y las rosas empiezan a dar. No, es que todavía hay vestigios del pecado en nosotros. Todavía el mundo, aparte de que tenemos estos vestigios, nos riega en ocasión. Y nuestra carne naturalmente no los va a dar. Por eso tenemos que ser intencionales en ir y poner estas gracias y regarlas diariamente a fin de que den un fruto, a fin de que se desprendan de nosotros. Hermanos, somos llamados a buscar la santidad usando los medios que Dios nos ha dado. Ahorita vamos a llegar a eso. El punto es: somos llamados a vestirnos de Cristo. ¿No es lo mismo en Efesios capítulo 6? Cuando nos dice: vístanse de la armadura de Dios. Ok, tenemos la armadura, hermanos, pero tenemos que vestirnos de ella. Vean qué hermosa realidad. La armadura está lograda. La santidad está realizada. Cristo la consiguió. El llamado es: póntela. ¿Y cómo me la pongo? Con los medios de la gracia, con los medios que Dios ha dispuesto para que seamos santificados. Déjenme aplicar esto a la ley de Dios. Hermanos, ¿no es verdad que guardamos la ley de Dios, pero que hay unos mandamientos que tenemos que conquistar? ¿No es cierto que intentamos ofrecer una obediencia completa, pero hay ciertos mandamientos en su ley que son más difíciles para nosotros? No sé cuál sea para ti, pero sé que hay unos más difíciles. Ok, el llamado es a que el cristiano en Cristo tiene la gracia para ir y deleitarse en toda la ley de Dios. Y el cristiano tiene que trabajar en esos mandamientos. Y el cristiano tiene que trabajar en esas verdades para aplicarlas. De hecho, es por eso que a veces el consejo, cuando viene alguien, imagínense que viene una hermana, y esta hermana está luchando fuertemente con la amargura en el corazón. Hermanos, ¿Cristo ya nos dio libertad de la amargura? Sí, pero a veces se posesiona. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta hermana para vencer la amargura? Lo que tiene que hacer es que, si tiene el Espíritu de Cristo, es meditar en la victoria que tiene en Cristo por la palabra, vestirse de amor, vestirse de paciencia, vestirse del gozo.
Por medio de la palabra, meditando lo que tiene y por otro lado, meditando en lo horrible que es la amargura. Contemplar el perdón que tiene de Cristo para poder ofrecerlo y de esta manera tener victoria en su santidad. Y de esta forma, aquellas áreas que no habían sido conquistadas empiezan a tomar terreno. Es como la tierra de Canaán, hermanos. Por eso los puritanos usaban esta imagen de la tierra de Canaán como una ilustración de la santificación. Cuando llegan a las orillas de la tierra de Canaán, Dios les dice, ya es vuestra tierra, solo tienen que ir conquistándola por medio de obedecerme. Bueno, hermanos, ya estamos en la victoria en Cristo en contra del pecado y el dominio. Nuestra responsabilidad es ir tomando de sus vestiduras, tomando de su armadura, de manera que podamos ser hechos a su imagen. De aquí hay otra área, no solo virtudes, no solo la ley de Dios, hermanos. Como cristianos del siglo XXI, ¿cuánto tenemos que crecer en la búsqueda de hacer buenas obras a nuestro prójimo? Ok, el protestantismo nos liberó de la doctrina que somos salvos por las obras. Lo predicamos, lo confesamos, amén. Pero el protestantismo nunca intentó decir que por lo tanto el cristiano no debe buscar hacer buenas obras. Hermanos, esta es un área en la que debemos ser intencionales. Ser santo no es solamente no hacer esto, es hacer buenas obras. Miren, el versículo que más nos declara la gracia de Dios es el versículo que pone las obras inmediatamente. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque fuisteis hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras, hacer bien a nuestro prójimo, no es algo que se va a dar tan naturalmente. A veces por nuestra comunión que tuvimos con Cristo, sí. Y vamos a buscar ayudar a nuestro prójimo, a este que estaba en la calle o a este hermano que está en esta situación. Y vamos a crecer en nuestras buenas obras sirviendo a la iglesia y demás. Pero hay otras veces que no. El apóstol Pablo en sus epístolas nos dice, bueno, buscad las buenas obras. Debemos ser intencionales de ver cómo podemos mostrar el amor de Dios. Y hermanos, en este punto, ciertamente pienso que hay una gran deficiencia en nuestra santidad. Nuestra santidad muchas veces está no tan vinculada con hacer buenas obras a nuestro prójimo, con hacer el bien a otros. Ok, la salvación por obras está mal, absolutamente. Si tú crees en eso, estás en tus pecados, estás perdido. Cristo no es tu Salvador. Pero hermanos, si Cristo es nuestro Salvador y somos salvos por la fe sin las obras de la ley, no deberíamos tener demasiado amor en nuestro corazón para abundar en buenas obras a fin de que otros conozcan a Cristo y mis hermanos puedan conocer el amor de Dios a través de mí. Esto requiere esfuerzo. Esto no nace naturalmente, hermanos. Esto requiere un deseo de imitar a Cristo. Esto requiere la determinación de salir del camino cuando ve uno al herido, al que fue herido por ladrones. Esto requiere salir de la comodidad. Esto requiere salir del descanso. Esto requiere, hermanos, diligencia. Pero hermano, este es nuestro llamado. Es que la iglesia está llamada a ser una luz en medio de las tinieblas. Por eso el cristianismo en la iglesia temprana tuvo tanto éxito. Y por eso mi deseo de predicar esto. La razón del éxito de la iglesia temprana estuvo en que vivió el cristianismo tanto adentro como fuera. ¿Quién cuidaba los huérfanos en la iglesia temprana? La iglesia. ¿Quién cuidaba de las viudas que eran desamparadas por los hijos? La iglesia. ¿Quién hacía bien a la sociedad, a las personas, a los pobres del mundo? La iglesia. Por eso cuando los perseguían a la iglesia,
Los apologistas, los que escribían defensas de la fe, decían, a ver, ¿por qué dices que somos un peligro para ti? Mira, tus viudas nosotros las cuidamos, tus huérfanos nosotros las cuidamos. Cuando echan a sus bebés para abortarlos ahí, porque esa es su forma de aborto, nosotros los recogemos. Hermanos, mientras más mal y mientras más desgracia, más oportunidad de resplandecer como iglesia. Oremos porque necesitamos despertar como iglesia a una mayor búsqueda de las buenas obras, hermanos. Necesitamos salir más de nuestra comodidad, como dice el autor a los Hebreos. Dice, Cristo salió fuera del campamento. Salgamos también nosotros fuera del campamento para llevar su vituperio. Hermanos, quisiera convencer de esto mi propia alma y la tuya, pero no puedo. El Espíritu Santo puede que use la palabra para convencernos, hermanos, que tenemos que vivir el cristianismo más hacia afuera, que tenemos que salir más de estas 4 paredes y buscar hacer bien a los de afuera. Y buscar la imagen de Cristo que sale de su trono de gloria para servir y hacer bien a los pecadores. ¿No es ese nuestro llamado, hermanos? Si la iglesia está aquí, lo está todavía para hacer bien a estas naciones. Oh, hermanos, que el amor de Cristo se derramara entre nosotros esta tarde, para desear salir más, para desear buscar ayudar más, para perseguir a los que están necesitados, para perseguir a los que están en angustia, a los que tienen falta, para poder mostrar el amor de Cristo. Que el Señor nos ayude a hacer buenas obras. Que nos ayude a crecer en esto. Ok, pasemos al punto 3 entonces. No solo necesitamos crecer intensivamente, extensivamente, sino arraigarnos. Abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2, versículo 7. Colosenses 2, 7. Desde el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en Él, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mi punto aquí es, no solo debemos intensificar las gracias, debemos arraigarlas, hermanos. Sobre todo la fe. No debemos ser niños en la fe, llevados por doquiera en todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino debemos fundamentarnos en la doctrina. Hermanos, esto es muy importante para el día de la prueba. Para el día de la prueba, poder ofrecer acción de gracias, es necesario arraigarnos en las promesas de Dios. Arraigarnos sobre todo en el temor del Señor. Por otro lado, en cuarto lugar, necesitamos una santificación completa. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el día del Señor. Hermanos, si queremos ser santificados, debemos trabajar para que nuestra mente tenga pensamientos celestiales. Necesitamos santificarnos de todos los malos pensamientos, todas las cosas de nuestra mente que han sido corrompidas. Y necesitamos purificarlo por medio de la palabra, a través de la oración. Necesitamos poner nuestra mente a su servicio. Y no solo nuestra mente, nuestros afectos y emociones. Hermano, ¿no necesitamos abundar en nuestro gozo por las cosas espirituales? Claro, necesitamos dolernos más por el pecado. Eso es algo en lo que tenemos que crecer. Hay hermanos que vienen con este precioso sentir y dicen, hermano, me tengo que doler más por el pecado. Y es verdad, pero también tenemos que crecer y gozarnos más en las cosas espirituales. Hermanos, tenemos que
trabajar más en nuestro corazón para venir el día del Señor con un corazón deseoso de presentarle alabanza, de podernos gozar con los salmos, con los himnos, con la palabra leída, con la palabra predicada, con las santas ordenanzas. Esto es un corazón devoto a Dios, hermanos. Esto es un corazón consagrado, un corazón que tiene afectos y donde más se encienden es en las cosas espirituales. Por otro lado, tenemos que santificar nuestro conocimiento, crecer en la doctrina de Dios y una doctrina que sirva como iluminación. ¿Y qué tal del cuerpo? Es cierto, nuestra santificación no depende de lo que pasa en nuestro cuerpo externamente, pero sí se refleja. El cristiano manifiesta una purificación, una pureza externa, al tener su alma, sus emociones, su voluntad devota a Dios. Y esto nos lleva a la quinta aplicación. Debemos crecer como instrumentos de justicia. Hermano, ¿a qué edad te salvó el Señor? ¿A los 10 años? Bienaventurados aquellos que fueron salvos tan temprano. Por eso oremos para que nuestros hijos pronto, sus 5, sus 4 años, sus 6 años, puedan creer en Jesucristo y entregar toda su vida. Pero la mayoría de nosotros fuimos ya alcanzados a una edad avanzada, algunos más que otras. Algunos quizá a los 15, otros quizá a los 20, otros quizá a los 30, otros a los 50, 60. Bueno, cualquiera que haya sido el tiempo, ¿no es suficiente todo lo que dimos al mundo y al pecado con nuestros miembros? ¿Por qué debemos servir al Señor con intensidad, cualquiera que sea el tiempo que nos quede? Una, porque no sabemos cuánto nos queda. Dos, hermanos, porque si ya nos dimos al pecado con nuestras manos, con nuestra boca, con nuestros ojos, con nuestros pies, ahora vivamos como sacrificio vivo para honrarlo a Él. Somos llamados para emplearnos en su servicio, para avanzar su reino, hermano. No solo debes apartarte del reino de las tinieblas, debes regresar y atacarlo. Debes regresar y darle una estacada. Debes herirlo con la proclamación del evangelio, con las buenas obras, con el servicio a la iglesia, con el avance del reino en tu casa, en tu hogar. Hermanos, somos llamados a usar nuestro cuerpo para servirle. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12: ofreced vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tengo que concluir este punto para pasar a nuestro siguiente encabezado. Pero quiero dejarles con esta cita de un hombre llamado J.I. Packer. Para seguir poniendo lo pesado a lo que estamos llamados. Para seguir abriendo nuestro entendimiento, hermanos, de que estamos llamados no solo a morir al pecado, sino a imitar a Cristo en todo esto. Porque en todo esto lo que hacemos es imitar a Cristo. Es la imitación de nuestro Señor, es la imagen de Dios en nosotros. Y quiero presionar más sobre el punto. Y él dice, la santidad es una cercanía de consagración a Dios. Es una devoción, una oración, una lectura de su palabra. La santidad es, en esencia, obedecer a Dios, sus mandamientos, de forma completa y profunda. Vivir para Dios, desde mi levantarme hasta mi acostarme. Imitar a Dios en Jesucristo, en todo su carácter, aquel hombre manso y humilde, aquel hombre pacificador, aquel hombre que buscaba hacer la voluntad del Padre desde la mañana hasta la noche, aquel hombre que era paciente, que era tierno, que hablaba el evangelio, que reprendía el pecado, guardar su ley, ponerme de su lado en contra del pecado, hacer justicia,
De hecho, este concepto está en el Evangelio, en la primera epístola de Juan. Hacer justicia. Hacer misericordia, hermanos. Hacer el bien. No solo apartarnos del mal, hacer el bien. Hacer obras dignas del nombre de Dios. Obras que representen su amor, que representen su compasión. Adorar a Dios en el Espíritu y servir a Dios y a los hombres en reverencia a Cristo. Eso es la santidad. A eso estamos llamados. Ahora, si esto es un llamamiento pesado, sumemos que debemos hacer todo esto yendo cuesta arriba. Yendo cuesta arriba porque el mundo nos invita a que no nos desgastemos. Yendo cuesta arriba porque nuestra carne nos impulsa a alejarnos de esto. Yendo cuesta arriba porque el cristianismo de nuestra sociedad no es de esta forma. Hermanos, déjenme decirlo así. Estamos llamados a madurar. Estamos llamados a pasar de niños en la fe, de bebés en la fe, a ser hombres maduros en la fe. Entonces, déjame detenerme aquí e intentar llegar a tu corazón. Hermano, ¿es esta la santidad que estás buscando? Para ser santo, tenemos que ser dedicados. Ok, ¿te estás dedicando para buscar esta santidad en tu vida, hermano? Oh, yo tuve que hacer esta pregunta en mi meditación y en mi oración, porque me preocupaba venir a la iglesia con tal llamamiento y no examinar mi propia alma de cuánto de esto está siendo la búsqueda y la pasión de mi alma. Pero ahora tengo que aplicarla a tu corazón, mi hermano. Hermano, trabajas diariamente de forma consciente para intensificar las gracias, expandirlas, ser instrumento, arraigarlas. Estamos trabajando diario porque, a ver, ¿cómo se avanzan las empresas de este mundo? ¿Solo por dejarlas ahí o por trabajar en ellas activamente para que prosperen? Bueno, los hijos de este siglo nos enseñan algo, que para prosperar hay que trabajar y para ser santos hay que trabajar, porque el que no trabaja que no coma y el perezoso será asaltado por la hambruna. Bueno, el hombre que no se dedica a la vida espiritual y a fomentarla y a trabajar en ella y a intentar tener mayores buenas obras e intentar ser más santo y demás, no podrá ser santo. Si no se dedica a esto, no se alcanzará. El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Ok, y a veces esa es nuestra excusa, es que hermano, nadie puede ser perfecto. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido en Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hasta lo que está delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hermanos, si queremos ser santos, y creo que esto corrige otra cosa, a veces pensamos en santidad, no sé, como pensamientos abstractos, ¿no? Como ser santos en posiciones, en ciertas formas de hablar y demás. Pero vean, ser santo es algo activo. Es crecer en amor, crecer en esto, crecer en buenas obras, salir, ser instrumento. Eso es ser santo. Por eso la idea del monasticismo, de la santidad, como estar apartado y estar simplemente con un ruidito ahí mientras uno pone incienso o algo y nada más hacer... pues queda lejos de la realidad. Ser santo es servir a este mundo para que conozca a Cristo. Ser santo es entregarnos a la devoción a Cristo, a la contemplación de su palabra, a la meditación, a trabajar en el pecado, a crecer en las gracias. Hermanos, abran sus Biblias en Tesalonicenses capítulo 4. Y aquí quiero que pongamos nuestra atención por un momento. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Dice el texto:
Versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que en la manera que aprendisteis de vosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Vean esto, abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nadie en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dice que abundéis más y más. Ok, me gusta el título que le dio Martin Lloyd Jones a uno de sus sermones, y con esto concluyo para pasar a la consolación. Él dijo, ¿quieres ser santo? Tómate tu tiempo. No tómate un tiempo de vacaciones, ¿sí? No, tómate tu tiempo para trabajar en eso. Hermanos, espero que se esté abriendo nuestra mente que ser santo es buscar, es trabajar, es abundar. Ok, ¿quieres ser santo, hermano? ¿Se ha puesto en ti esta carga y te ha convencido que debes ser santo? Bueno, tómate tu tiempo para hacerlo. Tienes que invertir, tienes que vestirte, tienes que tomar la armadura, tienes que pasar tiempo, y esto es lo que nos lleva al cómo. Y hoy es breve, la próxima semana más abundante, hoy breve. ¿Y cómo? ¿Cómo es que puedo buscar esa santidad en todas las áreas que se han expuesto? Bueno, por medio de estar atento en la predicación de la palabra, para que la palabra te exhorte y te purifique, hermano, te consuele y te aliente. Por medio de las ordenanzas, los sacramentos, para que por medio de ellos seamos santificados. Por medio de la oración privada. ¿Quieres crecer en santidad? Hay que pasar tiempo en la oración, tanto privada como pública. Vigilancia. Hay que vigilar, hay que estar atentos a los pecados. Meditación de la palabra. Hay que masticar la palabra. ¿Quién es el hombre bienaventurado? El que se deleita en la ley de Jehová y día y noche está en ella. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres crecer en ciertas áreas? Hay que meditar su palabra, porque en la contemplación de su palabra tú eres transformado. La adoración familiar, cantos e himnos en la iglesia y en lo privado y en lo público, conversación espiritual con otros hermanos, memorización de la palabra, el uso de libros, de catecismos. De todas estas formas podemos trabajar para buscar esta santidad. Hermano, déjame concluir así. El siguiente punto es breve. El primer punto nos llevó 50 minutos. El segundo punto nos va a llevar 10. Me comprometo a ello. Cuando uno ve su llamado ante Dios, este llamamiento, y no pudimos ni exponer todo, nos faltó. Por ejemplo, debemos crecer en la santidad vocacional. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cada uno de aquí tiene una vocación y tiene que ser santo en esa vocación de la forma en la que Dios desea. La esposa tiene que ser santa, el esposo tiene que ser santo, o sea, tiene que buscar activamente la voluntad de Dios para su vida. Bueno, el llamamiento es pesado, y cuando ayer meditaba en esto, una carga se ponía sobre mis hombros, porque, hermanos, esto no se puede hacer con el brazo de la carne. Esto no se puede hacer con la fuerza del hombre. Por eso, si tú estás cargado, hermano, si tienes este deseo y dices, sí quiero esta santidad, pero mira cuán pesado suena, ¿quién podrá? Bueno, para ti es esta consolación, mi hermano, para ti. Y espero que caiga después de haber traído un poco de peso. Espero que veas que el peso no lo tienes que llevar y puedas gozarte que en esta santidad te puedes deleitar. ¿Y dónde está esto? Regresemos a Juan 17. No hemos pasado la primera palabra del versículo 17 y no la vamos a pasar, pero hay algo más en esa palabra. Vean conmigo el versículo 17. Santifícalos. ¿Qué está orando Jesús? Padre, mi deseo es que ellos sean más a tu imagen, mi imagen, Padre.
Oh, pero santifícalos tú. ¿No leímos vez tras vez en los textos de un momento de la oración del apóstol Pablo? ¿Qué oraba Pablo? Padre, santifícalos. Que yo oro y doblo mis rodillas para que su amor abunde. Yo estoy orando para que puedan ser más santos. Aprendamos algo, hermanos. La santidad es algo en lo que el creyente se debe esforzar, pero no es algo que él debe conseguir, sino tomar de lo que ya se consiguió. Cristo ha logrado nuestra santificación. La labor del creyente es tomar de lo que ya tomó Cristo, de lo que ya conquistó Cristo. Y por eso él puede orar: Padre, tú sé el que los santificas. Tú sé el que obras en ellos. De hecho, regresen a Tesalonicenses capítulo 4. Texto que leímos hace un momento. ¿Qué dijo en Tesalonicenses 4? Bueno, quiero que abunden en esto, abunden más y más. Pero si leemos el capítulo 3, eso lo dijo en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero si leemos el capítulo 3, versículo 10, versículo 11, vamos a ver la misma relación con la petición de nuestro Señor. Dice: mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos, aquí está la buena noticia. Esta santidad a la cual somos llamados es realizada por la obra de gracia del Padre. Tomemos instrucción de esto. Por un lado, no confiemos en nuestras fuerzas. No busquemos una santidad legalista que depende de nuestras fuerzas, hermanos. Dependamos de Dios en cada uno de nuestros esfuerzos. Encomendémonos a su gracia. De hecho, ya vimos cómo podemos ser santos, la lectura de la palabra y demás. Pero no confiemos en los medios en sí mismos. Estos solo son eficaces si Dios Espíritu Santo los usa en su gracia. Nuestra esperanza debe estar en Dios. Cuando yo me acerco, viendo que soy impaciente o que me falta amor, y me acerco a su palabra y digo: Señor, transfórmame. No vengo a la Escritura y digo: por mi esfuerzo, Señor, podrás santificarme. No, tú puedes obrar en tu palabra lo que falta en mi amor. Por eso hoy, en esta meditación, obra en mi corazón. Muéstrame algo de tu perdón para que yo pueda perdonar. O en la predicación de la palabra, exhórtame y límpiame. En la meditación o en esta conversación, Señor, que estés obrando en mí. Hermanos, seamos instruidos entonces. La santidad es una obra de gracia hecha por lo que Cristo ya logró en nosotros por el Padre a través del Espíritu Santo. La obra es de Él, para que la gloria sea de Él, hermanos. Nuestra labor es tomar esa gracia. No te sientas cargado con este llamado a ser santo. No te sientas con una carga pesada. Siéntete responsable a la luz de lo que hemos visto. Y sé diligente por los medios de gracia en buscar esta santidad. Pero la carga pesada la llevó Cristo. Él ya logró los méritos para ser santo. Él ya tiene la gracia, hermanos. Nuestra labor es tomar de ella. Hermano, así que sé instruido en esto y sé consolado. Sé consolado. Porque por más débiles y torpes que somos, Él hará la obra en nosotros. Oh, Cristo dijo: Padre, santifícalos. No está en ellos, Padre. No está en su esfuerzo. Padre, pon en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, bendice sus oraciones, bendice sus lecturas. Padre, tú santifícalos. Tú forma mi imagen en ellos. Padre,
termina la obra que comenzaste en ellos. Oh hermano, ¿no te da descanso esto? A mi corazón lo da. Porque cuando uno ve el llamado y ve su esfuerzo y ve su torpeza y su debilidad, uno dice, caramba, ¿quién está capacitado para este llamado? Nadie. Mas gracias sean dadas a Jesucristo, que nos fortalece y nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y victoria en victoria, hermanos. Hermano, toma de la gracia que hay en Cristo Jesús. Toma de la gracia que Él posee. Yo sé, todavía hay tantas deficiencias en ti. Yo sé, hermanos, hay tantas deficiencias en ti, en mí. Hay tantas todavía cosas que trabajar. Pero dependamos de la gracia que Cristo ya consiguió. Concluyamos con este texto. Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Sientes carga? ¿Sientes responsabilidad? Está bien. Pero siente descanso, porque tienes un Dios fiel y Él lo hará. Tienes un Salvador que ya lo ha conquistado y Él lo concluirá. Y es a ese Salvador a que te llamamos pecador. Tú que no estás en Cristo, tú que estás atado a tus pecados, tú que eres esclavo del pecado, mira a Cristo y serás libertado, porque todo aquel que confía en Cristo será libre del pecado. ¿Quieres servir a Dios con limpieza y pureza de manos? Confía en Cristo, porque aparte de Él no hay libertad. Esclavo eres del pecado y esclavo permanecerás, y en el lugar de los esclavos irás, el juicio, porque el esclavo no queda en la casa, el hijo sí, pero el esclavo no. Y si tú eres esclavo del pecado, no quedarás en la casa. ¿Quieres ser libre? Confía en Cristo, no hay otra forma en la que puedas ser libertado. Él da libertad contra el pecado. Que el Señor haya puesto en nuestros corazones el deseo de ser santos, la instrucción de que es confiando en Él en que podemos ser santos, y la consolación de que fiel es el que os llama hermanos, el cual también lo hará. Amén.